Comienza el informativo. Por primera vez, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debatió sobre la crisis política en Nicaragua. Estados Unidos, en la voz de su embajadora Nikki Haley, advirtió que si la situación en la nación centroamericana sigue empeorando, habrá graves consecuencias para la región. Aliados de Managua, como China, Rusia, Bolivia y Venezuela, cuestionaron la competencia del organismo para debatir este tema. Alejandro Rincón, periodista NTN 24, tiene reporte. Adelante y buenas noches. Hola, es un gusto saludarlos desde Nueva York. Estados Unidos logró que el Consejo de Seguridad llevara a cabo este debate sobre la crisis nicaragüense, a pesar de la oposición de varias potencias. Es el caso de China y de Rusia, que intentaron oponerse a esta decisión. Washington, sin embargo, logró comunicar a la comunidad internacional su preocupación por la crisis en territorio nicaragüense y aseguró que esa nación está transcurriendo el mismo camino por el cual Venezuela vio cómo toda su estabilidad y sobre todo sus condiciones económicas, políticas y sociales se vieron profundamente deterioradas. La crisis en Nicaragua toma protagonismo en la Organización de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne hoy por primera vez para analizar la situación que atraviesa la nación desde el pasado mes de abril, tras el inicio de las manifestaciones contra el régimen oficialista y que han cobrado la vida de al menos 481 personas, según cifras de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. El encuentro fue solicitado por Estados Unidos un día después de asumir como presidente pro tempore del máximo órgano de decisión y ocurre luego de que el viernes pasado el gobierno de Daniel Ortega ordenara la expulsión del país de la misión del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. En su intervención, la representante de la Unión Americana fue tajante al comparar a Ortega con Nicolás Maduro y a expresar su rechazo al ataque desmedido de ambos mandatarios contra el pueblo. Daniel Ortega y Nicolás Maduro están cortados con la misma tijera corrupta. Ambos son estudiantes de la misma ideología fallida y ambos son dictadores que viven con miedo de su propia gente. Gonzalo Conque, jefe de gabinete del secretario general de la OEA, resaltó la importancia de preservar el Estado de Derecho y asegurar el respeto a la democracia. Es lamentable hacer notar que la situación en el país no ha mejorado en términos de democracia, respeto a los derechos humanos y convivencia política y social. Por su parte, Félix Madariaga, líder de Derechos Humanos de Nicaragua, denunció el acoso del que son víctimas quienes han decidido disentir. Acusaciones que fueron plasmadas en un informe de la ONU que destacó el clima de miedo que impera en el país. El día de hoy, Nicaragua se ha convertido en una inmensa prisión que simula ser un lugar bajo control. Sin embargo, todos los días se vive un ambiente de terror y de persecución indiscriminada. Bolivia, que junto a Rusia y China se opuso a que se llevara a cabo la sesión, argumentó que la situación en el país centroamericano no plantea una amenaza para la paz ni la seguridad internacional, mientras que el canciller nicaragüense lo calificó como una injerencia. Consideramos un despropósito que bajo el título de cooperación regional y subregional se pretenda traer a nuestra atención la situación interna de un Estado miembro de la organización. Que Nicaragua no representa una amenaza a la paz y la seguridad internacionales. Por tanto, su inclusión en esta reunión es una clara injerencia en los asuntos internos de Nicaragua y una violación a la Carta de Naciones Unidas y del derecho internacional. Pese a la condena internacional, Ortega sigue negando que haya represión y responsabiliza a Estados Unidos de las protestas. Esta sesión en el Consejo de Seguridad no pasó desapercibida por los nicaragüenses. De hecho, un conjunto de ciudadanos de ese país que se autodenomina la diáspora nicaragüense residente en los Estados Unidos vino desde distintos puntos de la Unión Americana con el objetivo de alzar una voz de protesta y enviar un mensaje al Consejo de Seguridad. Estuvimos registrando esa protesta y también hablando con algunas de las personas que en las siguientes palabras hicieron este llamado al organismo internacional. Venimos a apoyar para que los países que están apoyando a Nicaragua, al pueblo nicaragüense, se den cuenta de lo que está ocurriendo, el genocidio que está ocurriendo en Nicaragua. Estamos pidiendo ayuda. O sea, la crisis es desesperante, un genocidio completo. Queremos que tomen en cuenta la masacre de la que ha sufrido el pueblo de Nicaragua a manos del dictador Ortega Murillo, él y su mujer y también sus secuaces. Queremos que se den cuenta de los
cientos y cientos de presos políticos, un mensaje bien contundente para los presos políticos, los líderes estudiantiles que son perseguidos políticos única y exclusivamente por protestar. Más allá del debate, el Consejo de Seguridad no logró concretar alguna moción o resolución en contra del gobierno de Daniel Ortega, aun cuando este debate sí dejó ver una profunda división en el ente rector de la ONU por la cuestión nicaragüense. Todo lo que tenemos para ustedes por ahora desde la ONU en Nueva York. Continúen con más en el informativo. La Organización de Estados Americanos intensificará su análisis sobre las consecuencias de la crisis migratoria que vive en la región por el éxodo de venezolanos. En una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, los Estados miembros autorizaron la conformación de un grupo de trabajo que priorice las necesidades de los migrantes y de los países que los reciben para elaborar así un informe final. Conforme a los objetivos que se planteen, se buscará un mayor financiamiento para atender la situación. Emiliana Molina tiene el informe. Buenas noches. Buenas noches. Almagro describió a Smolansky del opositor Partido Voluntad Popular como una persona absolutamente comprometida con la causa de los migrantes venezolanos. El exalcalde ha visitado los campamentos y ha estado cerca de la gente tanto en Brasil como en Colombia. Tomaré entonces dos acciones concretas. Nombrar un grupo de trabajo para la realización de un informe en coordinación con agencias socias en la materia que evalúe la escala completa de la migración venezolana y crisis de refugiados, identificando la dinámica de los flujos, las condiciones en el terreno, las necesidades más inmediatas de los desplazados y de las comunidades en recepción, las respuestas legales y humanitarias que han sido adoptadas y que pueden servir en función de lo que hemos señalado antes. El informe deberá también incluir recomendaciones para la acción para atender la crisis, así como oportunidades de cooperación entre los países del norte, centro y Sudamérica, Caribe en la materia. En segundo lugar, el inicio de inmediato por parte de la Secretaría General de la OEA de las acciones de captación de recursos financieros nuevos y adicionales para responder a las necesidades en el terreno e implementar las recomendaciones que pudieran surgir del informe conforme lo solicitara la delegación de Ecuador. Hoy la dictadura de Maduro no solamente afecta a los venezolanos, hoy la dictadura de Maduro también está afectando a los latinoamericanos y por eso es tan importante el Consejo Permanente Extraordinario que tenemos hoy en la Organización de Estados Americanos, porque hoy la dictadura de Maduro representa un elemento de desestabilización para la región. Hoy la dictadura de Nicolás Maduro va más allá, representa una amenaza para la región y allí pues todos los países, especialmente de América Latina, pues tienen que atender la situación que está sucediendo en Venezuela. Expertos expresaron que los desafíos que enfrenta Venezuela requieren una respuesta regional compartida y una estrategia a futuro. Si bien algunos países han implementado medidas para proteger a los venezolanos, como otorgar un permiso especial de permanencia, el reconocimiento como refugiados y otorgamiento de residencia temporal, no todos los países en Latinoamérica han hecho suficiente para cobijar a los migrantes. A corto plazo se necesitan pensar en las medidas humanitarias para entender físicamente y legalmente a los recién llegados. Estos van desde temas básicos como alojamiento temporal, agua y víveres en algunos puntos de cruce desde Venezuela y en tránsito entre sus países. Pero también es la cuestión que mencionaba la ponente anterior, cuestiones de protección legal, que es crítica en los diversos países que están recibiendo a los venezolanos. Es alentador que la mayoría de países han tomado medidas humanitarias y de protección muy responsables y hay creciente cooperación en estos temas también. Y hemos visto desde visas temporales, visas de trabajo, asilo y otras medidas cautelares de protección que han sido usados para legalizar el estatus de los venezolanos que han llegado, de migrantes y refugiados. Rechazamos la convocatoria de esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente y nuevamente lamentamos la práctica recurrente de esta organización de no consultar en ningún momento nuestra opinión. Esto no es más que una muestra del carácter hostil e inamistoso de los convocantes hacia Venezuela. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y 3 organismos de la ONU pidieron hoy a los países de Latinoamérica que desarrollen una respuesta regional y coordinada para responder al desplazamiento masivo de inmigrantes y refugiados venezolanos. Desde Washington, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias.
Gracias por el reporte. Avanzamos. La delicada y tensa situación tanto en Venezuela como en Nicaragua son los temas centrales de la edición número 15 de la Cumbre Latinoamericana en Miami. Destacados líderes políticos y expertos en gobernanza global se dan cita en Miami Dade College para debatir la crisis en estos dos países con efectos en todo el continente. NTN24 es medio de comunicación aliado. Calificada como la gala de la democracia, comenzó en el campo Wolfson del Miami Dade College la 15ª Cumbre Latinoamericana. Participantes de alto nivel se reúnen cada año para realizar un balance de la situación política en la región. Venezuela, Nicaragua y Bolivia son los temas principales de la agenda. Y sobre la crisis migratoria de venezolanos, el expresidente Quiroga de Bolivia manifestó que no se puede dejar solo a Colombia y Brasil enfrentando esta situación. Exigirle pasaporte a un venezolano para aceptarlo es exigir que el que está escapando del incendio esté con traje de asbestos. Si lo tuviera, no estaría escapando tan rápido. Es una crueldad muy grande y creo que requiere también que los países entiendan que Colombia sola o Brasil solo no puede absorber toda la cantidad de gente que está saliendo. Que hay que hacer un programa integral bajo la tutela de Naciones Unidas, pero no olvidar que hay que atender también a los que están adentro con un canal humanitario y no olvidar lo principal, que esto no se va a solucionar hasta que no se le diga al narcotirano Maduro: va a usted ser procesado en la Corte Penal, usted va a ser sancionado, los bienes van a ser incautados de usted, de su parentela, de sus amigos, de su rosca delincuencial, para que sepan que no hay lugar en el mundo en el que puedan cobijarse y que entiendan que a este señor, ese narcotirano venezolano, le espera una hamaca caliente en Cuba o una celda fría en La Haya. Quiroga pidió además acción colectiva e inmediata de la comunidad internacional para evitar que Bolivia se convierta en una nueva Cuba. Nicaragua era previsible, nadie escuchaba, nadie decía nada. Ortega, el 2011, argumentando que la OEA y la Convención de Derechos Humanos de esta organización daba el derecho humano a ser elegido, que es una cláusula para Leopoldo López, para Capriles, para Ledesma, no para el tirano que se quiere reelegir, y da esa interpretación y la OEA cayó y no dijo nada. Y fíjese lo que está sucediendo, y ahora Evo Morales hace copiar-pegar, fotocopia esa cláusula y está pretendiendo hacer lo mismo. Vamos a volver a callar en el caso de Bolivia. Cuando están replicando el truco de Ortega, vamos a esperar que se deteriore Bolivia como se ha deteriorado Nicaragua. Hemos esperado a Nicaragua para que alcance a Venezuela y Venezuela está alcanzando a Cuba. Hay un plan hemisférico de instalar 4 Cubas 2020. Las conferencias del día de hoy también incluyeron presentaciones sobre el uso efectivo de la tecnología en campañas políticas, la comunicación y las estrategias para lograr potenciar a los candidatos. Estamos haciendo una gran lucha contra la corrupción, caiga quien caiga. Enfrentándonos al gran poder político vigente, porque no solamente estamos luchando contra exfuncionarios corruptos, sino también contra algunos corruptos que se encuentran en vigencia de su cargo. Lo importante acá es preservar la autonomía e independencia funcional del Ministerio Público, de la Fiscalía y del Poder Judicial. Evitar todo tipo de intromisión política en estos órganos de administración de justicia fortalece un sistema de lucha contra la corrupción. Asesores políticos, políticos en ejercicio, expertos en mercadeo político también estarán participando durante estos 3 días de cumbre latinoamericana que finalizará el próximo viernes aquí en el Miami Dade College, en la sede Wolfson del centro de la ciudad. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Pensionados venezolanos protestaron un día más en Caracas, rechazaron las declaraciones del presidente Nicolás Maduro en las que los acusa de estar detrás de la venta de dinero en efectivo. Los adultos mayores aseguraron que no son delincuentes y que su pensión no es un regalo, sino un derecho adquirido tras décadas de trabajo. Me dicen que algunos pensionados, acostumbrados por el sistema a cobrar en efectivo toda su pensión, utilizaban su pensión y la vendían a los que compraban billetes para llevárselo a Colombia y con eso sacaban más dinero. Yo no creo que eso sea cierto. No lo creo. Y que algunos pensionados quieren cobrar en efectivo sus 1.800 para seguir vendiéndose ese dinero en efectivo. Ahora, Bolívar soberano a las mafias, a las lacras colombianas. Me dicen que los pensionados están en ese negocio de vender el dinero en efectivo. Ante estas declaraciones, así respondieron los adultos mayores.
Los jubilados aseguran que no son delincuentes. El dinero de la pensión es un derecho producto de tantos años de trabajo. El puesto que el presidente se burla cuando dijo en cadena nacional que es que los viejitos estamos vendiendo el dinero en efectivo. No, señor presidente, el problema es que aquí hay dos economías. Aquí hay una economía que se mantiene con la tarjeta de débito, pero hay otra que se mantiene con el efectivo. Si yo voy a comprar un cartón de huevo en efectivo, me vale 4 millones de bolívares, pero si lo pago con la tarjeta, me quitan 12 millones de bolívares. Y esa es nuestra necesidad, y por eso que estamos haciendo cola de la hora de la madrugada. A ver si nos podemos poner en un poquitico de efectivo. Ustedes no sean indolentes, por favor, y respete. Mientras el gobierno insiste en fraccionar el pago, los adultos mayores exigen la totalidad del dinero. No están dispuestos a seguir en largas filas. Sus condiciones físicas no los permiten. Para ellos representa una humillación. Él no tenía por qué fraccionarme mi pensión. La pensión tiene que ser cuando me corresponde mi pensión con todo mi dinero. Que yo ejecute mi dinero a lo que yo lo necesito, además de que no me alcanza. No cubre mi cesta básica, no cubre mis necesidades, no cubre mis medicinas. Lo que me ha tocado vivir es esto, esta vejez dura que me ha tocado con este señor. Una vejez muy dura, muy difícil. Entonces ya no puedo salir, ya no puedo llevar sol. Tengo que... paso hambre, tenemos que estar encerradas, si es posible, en su casa. Estamos peor que estuviéramos presas. La señora María Gómez trabajó 35 años en la administración pública. Nunca pensó que su vejez la tuviera que pasar en largas filas para cobrar lo que tanto trabajó. Entonces también con el dinero que yo trabajé 35 años en la administración pública, sin pertenecer a ningún partido, a ninguno. Y jamás nadie me acosó. Entonces yo merezco vivir mejor. Para el próximo martes, los jubilados y pensionados caminarán varios kilómetros, desde la Plaza Parque Carabobo hasta la Defensoría del Pueblo para exigir que sus derechos sean respetados. En Caracas, soy Oliver Fernández, NTN 24. El presidente Donald Trump se pronunció sobre el nuevo libro que lo tiene en aprietos y que fue escrito por Bob Woodward, periodista del caso Watergate. Trump calificó el libro como un trabajo de ficción y dijo que varios de los colaboradores se sintieron insultados por las declaraciones. El texto resalta y relata también los episodios inquietantes desde que el presidente habló de matar presuntamente a Bashar al-Assad hasta que sus colaboradores le esconden documentación por seguridad nacional y lo tratan como una persona loca. John Kelly habría comparado trabajar con Trump con estar en un manicomio. Sí, seguro está mintiendo. No, Bob Woodward. ¿Te refieres al libro? El libro no significa nada. Es un trabajo de ficción. Ya el general Mattis ha hablado muy fuerte y creo que conoces al general Mattis. Él hace lo que quiere hacer. Es un tipo muy independiente. El senador republicano por la Florida, Marco Rubio, amenazó a Alex Jones, un teorizador de conspiraciones, durante una discusión en uno de los pasillos del Senado de Washington. Rubio atendía a varios reporteros fuera de audiencia del Congreso que trataban la actuación de las redes sociales frente a la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses, cuando Jones, fundador del blog de conspiraciones Infowars, decidió encararlo y denunciar a las autoridades por la censura sistemática a su medio en las redes. Rubio insistió en que no conocía a Jones y su sitio web, y cuando el hombre lo tocó, el legislador aseguró que se encargaría él mismo de la situación. No está claro a qué se refería Marco Rubio y su oficina de prensa aún no ha aclarado el incidente, que no pasó, eso sí, a mayores, aunque Jones calificó al senador como un gángster. Here's the question. Don't touch me again, man. I'm asking you not to touch me. Well, sure, I just patted you nicely. I know, but I don't want to be. I don't know. You want me to get arrested? It's not just going to take my First Amendment. Man. It's not just enough to take my First Amendment. Oh, he'll beat me up. Did you? I didn't say that. Por segunda vez, la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, otorgó al canal internacional de noticias NTN24 el premio a la excelencia periodística, esta vez en la categoría de cobertura de noticias en Internet por el trabajo Represión en Venezuela, que registró los 4 meses continuos de protestas antigubernamentales en el año 2017, en las que cientos de miles de venezolanos exigieron la salida de Nicolás Maduro del poder, enfrentándose a policías y militares que frustraban día tras día las marchas con perdigones, gases lacrimógenos y hasta balas.
Al menos 112 muertos, 4.000 heridos y más de 5.000 detenidos fueron las cifras que dejó el brazo represor del régimen venezolano entre los meses de abril y julio de 2017. Todo aquel que se atrevió a alzar su voz en contra de Nicolás Maduro fue víctima de violaciones a los derechos humanos como torturas, detenciones arbitrarias, maltratos y redadas violentas. Pese a los riesgos y las amenazas constantes por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y colectivos armados, los hechos fueron registrados en las transmisiones de NTN 24, una cobertura sin descanso que exigía del equipo periodístico en Venezuela un compromiso diario. La gente intentando tomar la autopista. El año 2017 fue un año muy duro para los venezolanos y para todos aquellos que fuera de nuestro país creen en la democracia. Un pueblo que se empeñó durante 4 meses a entregar su vida por la exigencia de la democracia, de una democracia que les pertenece. El gobierno venezolano se empeñó en todo momento en no solo exterminar a todo aquello que exigía la libertad, sino también a la prensa. Y en NTN 24 nos empeñamos por probar cualquier método para vencer la censura y el bloqueo informativo. Pero el reto era mayor. La Sociedad Interamericana de Prensa valoró cómo la página web de NTN 24 se convirtió en el medio para mantener informados a los venezolanos tras la censura impuesta al canal internacional de noticias por el régimen madurista, que bloqueó nuestra señal de todas las cableoperadoras del país. Fuera del aire. NTN 24. Fue una decisión de Estado. A través de un especial multimedia, NTN 24 inmortalizó para el mundo lo que pasó en cada jornada e hizo pública la represión estatal contra estudiantes y ciudadanos. El premio fue otorgado al trabajo colectivo Represión en Venezuela. Ha sido un sacrificio de los corresponsales que permanentemente están informando pese a todas esas dificultades, y es una denuncia permanente porque en Venezuela recordemos que todo lo que nos está llegando a América Latina, esta crisis humanitaria del éxodo de los venezolanos, claro que hay una crisis humanitaria basada en lo económico, pero también hay mucha gente que está saliendo de Venezuela cansada de ser perseguidos, no solamente por el Estado, sino también por los criminales que de alguna manera han sido auspiciados por el mismo Estado. Es la segunda vez que la Sociedad Interamericana de Prensa reconoce la labor periodística del equipo digital de NTN 24, que en 2016 fue galardonado con el premio a la excelencia periodística mención cobertura multimedia Alejandro Miró Quesada Garland por el trabajo especial Las Voces del 12F sobre las protestas opositoras en Venezuela del año 2014. NTN 24, el canal de las Américas, continuará honrando su compromiso de mantener informados a los venezolanos y a la comunidad internacional con las realidades que afectan a nuestra sociedad. Escándalo en Miami. 2 sacerdotes, uno colombiano, fueron arrestados por presuntamente practicar sexo oral en un carro a plena luz del día. Los hombres, que trabajan en una comunidad religiosa en la ciudad de Chicago, fueron liberados tras pagar una fianza. La Iglesia Católica los destituyó. Las imágenes corresponden a la audiencia de fianza de Edwin Giraldo Cortés, de 30 años, y Diego Berrío, de 39. Los 2 sacerdotes de la Iglesia Católica fueron detenidos en la calle Ocean Drive de Miami Beach por presuntamente tener sexo oral en un vehículo. Una llamada al 911 alertó a las autoridades. Recibimos una llamada por el sistema 911 indicando que habían 2 hombres involucrados en un acto sexo adentro de un vehículo en la calle 13 y Ocean Drive. De acuerdo con el reporte policial, al momento de ser detenidos, Berrío, sentado en el asiento del copiloto, le practicaba sexo oral a Giraldo Cortés, quien se hallaba en el asiento del conductor y con sus genitales expuestos. La comunidad reaccionó a la noticia. Están tal vez haciendo lo que no deben, ¿verdad? Deben de renunciar a sus votos y entonces vivir la vida que les gusta. No, ejemplo fatal. No, chacho, eso es impermitible. Según el reporte judicial, ambos sacerdotes pertenecían a la misión San Juan Diego en un suburbio de Chicago. Tras el arresto, la arquidiócesis de la ciudad los retiró de sus funciones. El cardenal Blaise J. Cupich, arzobispo de Chicago, ha removido al padre Berrío del ministerio y retirado sus facultades para servir en la arquidiócesis de Chicago, efectivo inmediatamente. Representantes de la arquidiócesis han estado en comunicación con la diócesis de origen del padre Cortés en Soacha, Colombia, y le han informado que al padre Cortés no se le otorgarán facultades adicionales para servir en la arquidiócesis de Chicago. Los sacerdotes detenidos con cargos de conducta lasciva y exposición indecente fueron liberados bajo fianza. Cubriéndose la cara y por separado, dejaron la cárcel TJK de Miami.
En Nueva York, un avión procedente de Dubái fue puesto en cuarentena durante unas cuantas horas con 549 pasajeros a bordo. El hecho se produjo debido a que varias personas viajaban enfermas y presentaban síntomas comunes como tos y alta fiebre. Cerca de 10 pasajeros fueron apartados y llevados a hospitales. Todos los ocupantes de la nave fueron examinados para descartar posibles contagios. Las autoridades aún no han confirmado ni determinado las causas exactas, pero señalaron que podría tratarse de una epidemia de gripe. Autoridades en México descartan errores humanos como causa del accidente de un avión de Aeroméxico el pasado 31 de julio. En rueda de prensa, los investigadores de la Aeronáutica Civil adjudicaron el incidente al mal clima que se registró ese día en la ciudad de Durango, norte del país. Estas conclusiones hacen parte de un informe preliminar. Sin embargo, el dictamen definitivo se presentará el próximo día 1 de diciembre. El avión de la compañía Aeroméxico se accidentó al intentar despegar del aeropuerto Guadalupe Victoria de Durango con rumbo a Ciudad de México en medio de una tormenta y con 103 personas a bordo, sin dejar, eso sí, víctimas mortales. Nos indica que hubo la presencia de un factor externo que pudo provocar este suceso. El factor externo, apoyados con la información que proporciona el grupo de meteorología, se detectó la ocurrencia de una microrráfaga, conocida también como microburst, que vincula la información del grupo de registradores e induce la línea de investigación de que el factor causal probable de este accidente obedeció a causas meteorológicas. Mientras tanto, jornada de manifestaciones en la Ciudad de México. Miles de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, participaron en una masiva protesta contra la violencia dentro de la institución educativa. Con pancartas, cartulinas y arengas, los jóvenes exigieron la expulsión de un colectivo de choque conocido como los Porros, responsables de la agresión con bombas y cuchillos contra un grupo de estudiantes el pasado lunes. Líderes estudiantiles también anunciaron un paro de actividades de al menos 48 horas. En medio de la controvertida campaña presidencial en Brasil, un spot publicitario pretende exponer el machismo del candidato de la derecha, Jair Bolsonaro. Chora agora! Chora! Quem não respeita as mulheres não merece o respeito das mulheres. En defensa da familia y de nuestra... El vídeo que se ha hecho viral muestra una recopilación de maltratos públicos y comentarios contra mujeres por parte del candidato del Partido Social Liberal. La grabación compara los polémicos episodios con una escena de maltrato en una pareja. El vídeo concluye con la frase: quien no respeta a las mujeres no merece el respeto de las mujeres. Bolsonaro, ex capitán del ejército, figura segundo en las encuestas. El presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, no podrá aspirar a una reelección. Así lo determinó este miércoles el Tribunal Constitucional. La Alta Corte declaró inadmisible un recurso presentado por un abogado frente a un artículo transitorio de la Carta Magna Dominicana en el que se establece que el mandatario no podrá presentarse para un tercer periodo consecutivo. Medina, en el poder desde el año 2012, fue reelegido en 2016 tras modificar la Constitución que hasta 2015 lo prohibía. La Corte Constitucional de Guatemala aceptó este miércoles tramitar 4 quejas contra el mandatario Jimmy Morales. Según el tribunal, el mandatario y otras instituciones tienen 48 horas para explicar el por qué se tomó la decisión de prohibir la entrada del comisionado anticorrupción Iván Velázquez y por anunciar también el fin del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala. Las investigaciones de la CICIG, cuyo mandato finaliza el próximo año, han tocado a las más altas esferas empresariales y del gobierno involucradas en corrupción. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, fue imputado por el presunto delito de abusos de autoridad. Un fiscal acusa al jefe del Estado de haber firmado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sin consultar al Congreso, que según los denunciantes es el único autorizado para hacer convenios de este tipo con organismos internacionales.
Si de por sí la situación en Argentina está marcada actualmente por la incertidumbre, un nuevo ingrediente, esta vez judicial, amenaza con elevar aún más la tensión suscitada por la crisis económica. Y es que este miércoles un fiscal federal imputó al presidente Mauricio Macri. El jefe de Estado es acusado por delitos relacionados con el abuso de autoridad, pues se cree que la negociación del gobierno con el Fondo Monetario Internacional fue irregular. El gobierno, a través de Mauricio Macri, avanzó en un acuerdo con el FMI sin tener autorización o aprobación del Congreso Nacional. Nuestra Constitución establece que es el Congreso el que tiene la facultad únicamente para tomar deuda pública y para hacer convenios con organismos internacionales. Según Jonathan Valdivieso, uno de los dos abogados denunciantes, el crédito del FMI no se puede considerar un convenio directo con el Estado argentino al no haber sido aprobado por el legislativo. A futuro cualquier nuevo gobierno, nuevo presidente podrían desconocer esta deuda, ya que el único poder que tiene la facultad de aprobar deuda pública es el Congreso Nacional, y si el Congreso no lo hace, que son otros representantes, el pueblo argentino no puede quedar sujeto a ese endeudamiento a futuro. Parte de lo que se pide en esta demanda es que la justicia suspenda el trato con el que Macri busca lograr un balance en las cuentas del Estado. Desde nuestra perspectiva, el acuerdo con el FMI en la sustancia también es pernicioso. Siempre que el FMI ha intervenido en la economía argentina, ha generado o hemos terminado en una crisis. La acción judicial se conoce en momentos en los que el ministro de Hacienda se encuentra en Estados Unidos terminando de negociar los términos de la línea de crédito. Estoy seguro de que la reformulación del programa en la que estamos trabajando va a poder dejar atrás entonces estos días de angustia, de volatilidad por la que pasamos. La idea de la administración Macri es lograr un adelanto para finales de septiembre del crédito con el Fondo Monetario Internacional. También en Argentina investigan la muerte de un adolescente de 13 años durante un saqueo en un supermercado. Los hechos ocurrieron durante un enfrentamiento con la policía, ello después de que un grupo de personas intentó entrar violentamente al local. El gobierno responsabiliza a políticos opositores de fomentar este tipo de acciones. El gobierno de Mauricio Macri se mantiene atento frente a los intentos de saqueo desatados en los últimos días en distintos puntos del país, a los que tildó de hechos delictivos aislados y que fueron organizados. El episodio más grave se vivió en la provincia del Chaco, con la muerte de un adolescente de 13 años en medio de los disturbios. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que hay políticos que fomentan los saqueos a través de las redes sociales. La idea de diciembre es la idea de grupos políticos minoritarios que intentan armar la lógica que en diciembre va a haber incertidumbre, va a haber saqueos, va a haber problemas. Y no es verdad. Yo los vi el otro día, el sábado, cuando fueron a protestar contra el Fondo Monetario. Eran 800 personas. Los vi el viernes cuando fueron a protestar contra el Fondo Monetario, otro grupo. Eran 800 personas. El diputado Juan Brugue advirtió que la ministra debe denunciar formalmente los nombres de esos políticos. Si ella tiene conocimiento, es muy sencillo, tiene que ir a tribunales, tiene que denunciarlos. Si ella sabe que hay efectivamente políticos que están haciendo esa maniobra, y esa maniobra, por supuesto, es una incitación a la violencia pública, es un delito, y por lo tanto ella tendría que hacer las presentaciones judiciales. Esto de andar escondiendo un dato tan importante, más siendo ella ministra de Seguridad. Brugue llamó a los funcionarios a unirse por el bien del país. En primer lugar, la oposición tiene un rol responsable, por lo menos aquellos que hemos estado siempre en ese rol de determinar que hay situaciones que hay que acompañar al gobierno y hay cosas que hay que criticarle al gobierno. En este momento en donde por primera vez el presidente reconoce que estamos en una situación de crisis y de emergencia económica, algo que nosotros ya veníamos diciendo y que se vislumbraba que iba a suceder. Finalmente hubo humo blanco. En Chile, oficialismo y oposición alcanzaron un acuerdo en el reajuste del salario mínimo. Durante la jornada de este miércoles, la Cámara de Diputados y el Senado aprobaron el proyecto de ley que incrementa la remuneración básica de los chilenos en al menos un 4%. Luego de 2 meses de intensas discusiones, finalmente el Parlamento chileno le dio luz verde al proyecto de ley sobre el reajuste al salario mínimo. Más que un logro de la oposición, es un logro de los trabajadores chilenos, de aquellos 800.000 trabajadores que viven del ingreso mínimo, de aquellos que tienen menos calificación, de los que les cuesta más encontrar trabajo, de aquellos más vulnerables. Y por tanto esto tiene que ser entendido como un esfuerzo que tiene que hacer el país. Desde el gobierno del presidente Sebastián Piñera fueron enfáticos en que esta iniciativa desde su comienzo siempre buscó el bienestar para el país y para toda la ciudadanía. Necesitamos un Chile con un desarrollo integral que deje atrás las desigualdades,
que permita emparejar la cancha y permitir que las familias de nuestro país opten a tener una mejor calidad de vida cumpliendo sus sueños y sus expectativas. Por su parte, en las calles de Santiago, los trabajadores valoraron el acuerdo, pero insistieron en que los 288.000 pesos chilenos, cerca de $450, cifra en la que quedó establecida el salario mínimo, son insuficientes. Todo está caro ahora, todo carísimo, y una persona con esa plata no vive. Por ahí unos 400, como para sobrevivir entre dos personas, más o menos. No, efectivamente no puede vivir con esa cantidad de plata, pero es la realidad que vive el país. No se puede. Debería ser en realidad el doble. Uno de los puntos de mayor discordia durante el debate sobre el reajuste al salario mínimo en Chile fue la denominada plurianualidad, donde el Ejecutivo proponía dejar cerrada la negociación del sueldo básico por los próximos 3 años. Sin duda, esta discusión generó una gran tensión entre oficialismo y oposición. Incluso en 2 ocasiones, el proyecto de ley presentado por el gobierno del presidente Sebastián Piñera fue rechazado por los partidos de centro izquierda. Soy Juan Pablo Monsalve, este es un informe para NTN 24 desde Santiago de Chile. Y la madrugada de este miércoles, un poderoso terremoto sacudió la isla de Hokkaido, en el norte de Japón, causando deslizamientos de tierra y también daños en la infraestructura. Hasta el momento hay una víctima mortal. Una réplica además dejó varios heridos casi 4 horas después del primer movimiento. Cerca de las 3 de la mañana de este miércoles, hora local, un poderoso terremoto de magnitud 6.7 sacudió la isla de Hokkaido, al norte de Japón. El epicentro se ubicó 68 kilómetros al sudeste de la isla, a poco más de 30 kilómetros de profundidad. Los efectos fueron inmediatos. Hubo importantes cortes de energía, reportes de personas atrapadas en hogares y vías bloqueadas. Además, el pueblo de Atsumi sufrió de un importante deslizamiento de tierra. Al menos 10 personas heridas fueron llevadas al hospital de la región. El gobierno anunció la creación de un centro de comando para las operaciones de rescate. La planta nuclear de Tomari, cerca a la zona del terremoto y cerrada desde 2011, no reportó irregularidades en sus instalaciones. Las autoridades aseguran que podría haber réplicas sísmicas hasta la próxima semana. Varios sacudones se sintieron durante la jornada en toda la región, siendo el más fuerte uno de 5.4, casi 4 horas después del temblor de la madrugada. Las autoridades descartaron que haya peligro de tsunami tras el terremoto. Sin embargo, está presente el recuerdo de hace 7 años, el 11 de marzo de 2011, un terremoto de magnitud 9.0, el más poderoso registrado en Japón, desató una serie de tsunamis que devastaron parte de la línea costera del país y dejaron 20.000 personas muertas. La Corte Suprema de Israel dio luz verde a la demolición de una aldea de palestinos en Cisjordania. La destrucción comenzó de inmediato. Tras la demolición de algunas casas, decenas de palestinos protestaron y se enfrentaron al ejército israelí. Israel argumentó que la villa era ilegal por no contar con permisos de construcción. Los palestinos alegan que el territorio les pertenece, pero que en todo caso las autorizaciones de hecho no son costosas y negadas sistemáticamente. La aldea Han Ahmar se encuentra en la zona C de Cisjordania, es decir, territorio palestino, pero bajo control civil y militar de Israel. Esto es una continuación de la agresión israelí contra nuestro pueblo. La decisión del tribunal está al lado de la decisión política del gobierno de la ocupación, que está desplazando y demoliendo masivamente aldeas palestinas. Este es un nuevo nivel que se mueve de acuerdo con el plan del siglo, que tiene como objetivo desplazar a los palestinos del área C. Así finalizamos este informativo en NTN24, Canal de las Américas, pero sigan informados por Twitter en @NTN24 y también recuerde consultar todas las noticias, se lo tienen en nuestro portal web ntn24.com. Que tengan una muy feliz noche.